Ser podcast. Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. En esta ocasión os vamos a llevar al cine, os vamos a llevar a charlar sobre deportes que tienen mucha relación, por ejemplo, con el trail running, porque tenemos desde hace unos días en marcha una nueva edición de un festival que se ha convertido en Bilbao en toda una institución. Jon Egaña, muy buenas. Hola, Verónica, muy buenas. El Mendy Film Festival, que nos trae un abanico muy amplio de deportes, de aventuras, de esquí, de montaña, por ejemplo, que nos va a llevar hasta el Mont Blanc, que nos lleva hasta un montón de localizaciones que de una u otra forma tienen que ver también con el correr. Me quedo con ese epíteto que utilizas, el de amplio, porque es verdad que el festival, ahora llamado BBK Mendy Film Bilbao Vizcaya, nació como algo muy especial, muy bonito, muy elegante, no muy de sacralizar un poco la montaña y la actividad, y con el paso del tiempo, 18 años de andadura, han conseguido también ser muy amplio, efectivamente, añadir a la calidad la cantidad. Se desarrolla desde el 5 de diciembre, llegará al próximo día 14, películas de montaña, de aventura, lo has dicho, ¿no? De naturaleza. 226 se han inscrito, estamos en cifras de récord, y yo creo que, bueno, pues si no vamos a llegar a todas las que pasan por el festival, sí que vamos a dejar aquí alguna pildorita para el que le pueda interesar, pues pueda sumarse a este festival que merece mucho la pena. Así que vamos a ponerle seguro que en un brete a uno de los responsables de este festival, que es Aitor Elduayen. Hola, Aitor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Porque días ya inmersos en una nueva edición de un festival que conoces perfectamente, así que te vamos a pedir que nos hagas una primera aproximación para los neófitos en esto, quienes no hayan oído hablar del Mendy Film Festival. ¿En qué consiste? Vale, pues comenzamos con el claim. High Mountain Film Festival at Sea Level. ¡Tachán! Y con eso ya proclamamos a los cuatro vientos que en Euskal Herria, sobre todo la cultura de montaña, la vivimos de manera muy especial, muy pasional, y uno de los reflejos es precisamente el Mendy Film, que sí que aúna montaña, pero como bien decís ahora mismo, pues aúna todas las actividades que sí que se pueden realizar en torno a la montaña, pero a su vez también esas temáticas de naturaleza, de medio ambiente, tantas y tantas temáticas, guiones, etcétera, que se juntan en sobre todo las películas que presentamos, pues eso es lo que aúna. Siempre nos resguardamos bajo el paraguas de cultura de montaña, es decir, sobre todo las películas sí, pero además de eso, pues charlas, conferencias, talleres, panel talks, presentaciones de libros, pues bueno, un sinfín de actividades en torno a la montaña, sí. Claro, para aquellos que nos escuchen, que mayoritariamente son aficionados al correr, dirán, seguro que también hay un hueco para mí en este festival, porque, a ver, indefectiblemente están unidos, ¿no? La montaña y el correr también van de la mano. Sí, sin duda, y además con películas específicas que sí que tratan, vamos a decirlo así, del correr, de los corremontes, en los que me incluyo yo también, y por ahí que también tenemos también películas que versan sobre la temática. Sí, el correr por montaña siempre es también naturaleza y montaña, así que van muy ligadas. ¿Nos vas a destacar alguna de este año o nos vas a decir que como un padre con sus hijos no puede elegir? Sí que siempre tendemos a hacerlo sabiendo que tenemos 55 películas de las 226 que se presentaron, películas de nuevo cuño, y que se seleccionan 55 para ya proyectar durante estos días en Bilbao, en los cines. En total 25 sesiones de cine, imaginaos. Bien, pues sí que se pueden destacar algunos que otros. Por ejemplo, ya lo del sábado a la noche fue apoteósico con la película de Juanito Oyarzábal, que se titula Oyarzábal, entre Juan y Juanito, una obra firmada por Javier Álvaro Palomares, hijo de Sebas Álvaro, y que la verdad que deleitó en el auditorio a todos. Y además de esas películas, pues bueno, pues las de corte norteamericana, por ejemplo, las esperadas como Champions of the Golden Valley o Best Day Ever son unas películas muy destacadas. La primera de ellas nos lleva a esquiar en Afganistán, en pleno ambiente, vamos a decirlo así, crispado de guerras, talibanes, etcétera. Pues el esquí se convierte en un medio, en un elemento que aúna sobre todo los espíritus de todos los que viven por allá. Y a su vez también Best Day Ever es una de mountain bike adaptado. Pues sumergiéndose en los montes con sus sillas adaptadas y haciendo unas vías de trail increíbles y súper chulas, y es una película también muy, muy ejemplar. Luego ya corte, vamos a decirlo así, europeo para cintas francesas, que nos presentan a personajes como Bertrand de la Pierre en la dirección, o Benjamín Bedrines, nuestro gran alpinista, uno de los más destacados actualmente,
Y bueno, pues sobre todo también destacar muchas películas locales, vamos a decirlo así, entre comillas, en total 12 producciones de protagonismo o autoría o producción vasca este año, entre las que también hay muchos títulos para destacar. Licha Sora, que ya se estrenó el viernes con Mikel Urdangarín en su ópera prima como cineasta, y que presenta Unai Basurco. A su vez también Sustraya, Raíces Perdidas, obra de la beca que otorga el Mendifilm junto a la Diputación Foral de Vizcaya y que se llevó el director Luis Arrieta para hacer esta película de migrantes en Pamplona que se integran, se socializan en la vida pamplónica a través de la escalada. Bueno, en total, pues muchos títulos que destacar. De las 55 ya llevo unas cuantas y no pararía. Uh-huh. Bueno, unas cuantas. Has hecho una referencia también a los espíritus en Afganistán. Hay películas de Pakistán, de Liberia, de Sierra Leona, de Japón, de Nueva Zelanda, además de las citadas. En este contexto quizá conviene reseñarlo especialmente, pero no hace falta ser especialmente animista o creyente en cuestiones, digamos, extrahumanas para percibir, Aitor, que la montaña comparte, digamos, una percepción sagrada en los diversos continentes, y quiero preguntaros por cómo es ese ambiente entre gente de montaña de países tan diferentes en el mundo, ¿no? Notaréis que ese nexo va más allá de otras diferencias. Y todo, vuelvo a citar una vez más, en torno a la cultura de montaña. Yo creo que la cultura de montaña sí que es una cultura, ¿cómo lo vamos a decir así para entendernos? Limpia, neutra, que une a todos, a todas, y por ahí, por ende, se ve que en esto que es la cinematografía de montaña sucede lo mismo. Además de que todas estas películas que estamos citando ya no solo son pura actividad y pura adrenalina, sino que son sobre todo historias, grandes historias narradas por directores ya muy pro, y que se trasladan y que además, pues bueno, lo que citabas, ¿no? Te dejan ver que ese ánimo de la montaña, pues no sé, si esta época convulsa de hoy en día, que escuchas que están las cosas como están en Gaza, en la Franja, que están como están en Venezuela, que están como están en África, que están como están en Ucrania, Rusia, pues fíjate, pues todas estas cosas te hablan de otro espíritu, creo yo. Oye, ¿cómo os desenvolvéis con los invitados? Porque, bueno, hablamos de cultura de montaña, pero de momento aquí pasáis una semana y pico de vida urbanita, festivaleando, que también está muy bien. ¿Cómo se mueve la gente de montaña por Bilbao y qué es lo que hacéis con ellos estos días? Tampoco nos pongáis ahora el cliché de que siempre estamos ahí de vivac perdidos en el monte. Por eso. No, pero cierto que toda esta gente, bueno, pues, mira, pues os voy a ser sincero, sale encantada de Bilbao. Trabajamos por oleadas. Al ser un festival de 10 días, vamos a decirlo así, que tenemos 3 oleadas principales. El primer fin de semana, que ahora con el puente y todo, pues se ha alargado bastante, y nos trae a una serie de invitados que comienzan de cero, conocen Bilbao, se quedan asombrados de lo que se ofrece aquí y de lo que es la ciudad y sobre todo lo que tiene alrededor, que todo es montaña. Y a su vez también esas oleadas siguen comenzando siempre de cero, pues entre semana y el segundo fin de semana. Entonces, por nuestra parte, por parte de la organización, que nos convertimos en los anfitriones y los receptores de esos invitados para cuidarlos, llevándolos a Chocos, llevándolos a Urdaibai, llevándolos al Pagasarri, que todo eso también se hace, pues se quedan todos embelesados, diciendo, wow, Euskal Herria, esto es una pasada. Y sobre todo luego ya se quedan muy, muy impresionados del público que tiene el festival. Un público que ellos ven que es ya muy empático, muy fan del cine de montaña y entendedor del cine de montaña. Aitor, para muchos de los que nos escuchen, claro, vivirán con envidia, ¿no? Esto de, en Bilbao tienen este festival en el que pueden disfrutar durante unos días de este tipo de películas que seguramente, bueno, pues a buena parte del gran público que vive en otros sitios a lo mejor no le llega de manera tan sencilla. ¿Cuál es la distribución posterior? Porque vosotros me consta que hacéis una gira anual, ¿no? Que después lleva algunas de las producciones que se presentan en el festival, en el Mendifilm, por diferentes lugares de la geografía vasca. Pero ¿qué opciones tiene, qué sé yo, alguien de Madrid, alguien de Barcelona, alguien de Sevilla, de acceder a este tipo de películas, si es que lo tiene? La esencia Menditour, tú bien lo dices, es la gira que ofrecemos desde ya enero hasta bien alargado noviembre, con un pequeño lapso ahí de la época de verano,
Pero, por ejemplo, en este año 2025 hemos estado en 50 localidades de todo el estado, comenzando desde aquí, desde Euskal Herria. Estamos hablando de Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Valencia, Madrid, efectivamente también, Cataluña, Canarias. Bueno, pues hemos estado en todas estas provincias presentes con 50 localidades, casi 90 sesiones de cine en total, pues con el Mendy Tour, que es el The Best of, lo mejor de el Mendy Film. Es decir, lo que ahora durante estos días se está presentando en Bilbao, con 55 películas, de ahí se hará una selección de aproximadamente 20-25 películas que formarán el catálogo de oferta del Mendy Tour y que se mostrará de aquí a allá. Así que sí que hay esa opción de que aquellas personas que ahora no se pueden acercar a Bilbao, pero que escuchando esto se sientan bueno, pues con ganas de cine de montaña, pues bueno, pues sigan un poco lo que es el calendario Mendy Tour anual y que bueno, que cuanto más se acerque a su localidad, pues aprovechen el viaje. Pues ahí está la recomendación, mendyfilmfestival.com, que nadie caiga en el desaliento por no residir en Bilbao, que opciones seguro tendrá más o menos cerquitas. Y que, Aitor, nada, mucho ánimo con lo que queda de festival y a por el de 2026. Exacto, mira, y os voy a añadir una cosita más y más, porque ahora lo de las plataformas está muy en boga. Bueno, pues imaginaos, el ciclo suele ser festival, al siguiente año Mendy Tour con todas esas películas y al siguiente año ya están esas películas ya en plataformas. Nosotros tenemos ligación directa con Primeran de EITB, el grupo de televisión de Euskal Herria, y a su vez también con Filmin. Así que si en plataformas también os queréis seguir con las películas que se presentan en el Mendy Film, ahí nos tenéis. Así que el que no lo haga es porque no quiere, porque excusas no, desde luego es imposible que las tenga. Aitor, lo dicho, mil gracias como siempre, un abrazo fuerte. Subéis, que digas favor. Y ahora buscamos, para completar el programa, pues a modo de muestra, 2 botones de lo que son estas películas que presenta el Mendy Film. Recordamos 55 a concurso de las 226 candidaturas presentadas, nada menos, 226. Una de las obras es Natura Fugit. Al frente de ese latinismo está Jesús Mari Lazcano. Hola, Jesús Mari, director, muy buenas. Sí, Egunon. ¿Por qué huye la naturaleza? ¿Por qué se nos escapa entre los dedos? Uy, no solo la naturaleza, se nos va todo, se nos va el tiempo, se nos va a nosotros mismos, nos vamos con todo ello, ¿no? Entonces, la película de alguna forma trata de retener ese tiempo, esa fuga, ¿no? Es decir, sentarnos frente al paisaje, observar y de alguna forma también, no solo el paisaje, sino observarnos a nosotros mismos, es decir, ver de qué manera nos situamos en el mundo, hasta qué punto centramos o no la atención en las cosas importantes, y se trata en definitiva de una reflexión general respecto a nuestra posición y nuestra forma incluso hasta de utilizar la propia naturaleza. Parece que el mar y la montaña son 2 caras de un espejo que, bueno, pues siempre se ha prestado ya no solamente para filósofos y artistas, ¿no?, sino para, bueno, cualquier caminante o cualquier bañista a la reflexión sobre el tiempo y sobre cosas mayores, ¿no? La línea del horizonte que se pierde en ambos casos. Aquí nos situamos en el macizo de Mont Blanc. ¿Qué puede esperar el espectador sobre esa reflexión? Entiendo que hay un deseo, Jesús Mari, por tu parte, de atrapar de alguna forma el presente a través de la película. Sí, no deja de ser también un juego con los tiempos. De hecho, la propia película arranca con una, digamos, revisita que hago yo a un cuadro antiguo de Caspar Friedrich, que siempre ha sido una de mis referentes, y un cuadro desaparecido que de alguna forma intento traerlo al presente, comparándolo con el lugar real sobre el que el propio Caspar Friedrich pintó ese cuadro, esa imagen, ¿no? Entonces es ese juego de tiempo, como desde una visión romántica del siglo XIX se miraba un paisaje que a día de hoy no solo se ha transformado físicamente en cuanto a sus propias medidas y situación meteorológica, sino que nosotros mismos, con nuestra propia mirada, también hemos cambiado, ¿no? Entonces, en ese cruce de miradas, tiempos, lugares, y en ese
ver cómo diferentes incluso tiempos se van superponiendo, el propio tiempo de la mirada, el propio tiempo o tempo geológico con el que el propio paisaje se va transformando, y el acelerón que de alguna forma nuestra propia actividad vital de sociedad contemporánea estamos imprimiendo al paisaje, pues en ese cruce ver, bueno, de alguna forma llamar la atención sobre el hecho de, bueno, hacernos sobre todo una pregunta importante, ¿no? Es el qué estamos haciendo, ¿no? Entonces no deja de ser también, por un lado, una excusa, la del paisaje, otra excusa, la de la historia, otra cosa, la excusa, la del propio tiempo, pero en definitiva para cuestionarnos, ¿no? Que yo creo que es un poco el sentido último del arte, ¿no? Provocar, generar preguntas, y que cada uno de nosotros encuentre cada uno su propia respuesta. Sin ánimo de hacer spoiler, Jesús Mari, me atrevo a anticipar que el ser humano como especie no sale muy bien parada, ¿no? De la reflexión que haces en torno a la naturaleza. No, realmente no. De todas formas, yo juego con esa paradoja, ¿no? Por un lado, se utiliza un caso, como es el caso del Mer de Glace, que está en franca desaparición, como otros casos, ¿no? Prácticamente como todos los glaciares, pero jugando con esa especie de relación extraña en cuanto que vamos allí o nos acercamos a ese tipo de paisajes en busca de la belleza, cuando en realidad lo que está escondiendo es un auténtico drama, ¿no? Entonces, es intentar utilizar ese elemento aparentemente bello de un paisaje alpino como, digamos, anzuelo emocional para situarnos ante el problema y plantear la cuestión. Entonces, es jugar en ese filo incierto entre lo bello y el drama, y más que el drama yo incluso diría la tragedia, ¿no? Claro que has elegido este lugar del macizo de Mont Blanc, pero realmente podrías haber optado por otros muchos. No sé, Monteperdido, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado y que, bueno, ya sabemos qué noticias han llegado recientemente en estos últimos años de cómo está desapareciendo. Sí, por supuesto, vamos. El Mer de Glace es un ejemplo paradigmático, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Da la circunstancia de que es precisamente el Mer de Glace en Chamonix la zona, digamos, el paisaje o la zona geográfica en la que Friedrich trabaja y representa ese cuadro, y en la que a través de él encuentro yo fotografías de época precisamente de ese lugar, y se da la circunstancia de que precisamente el Mer de Glace supuso la puerta de entrada de este concepto que ahora lo tenemos perfectamente asimilado, que es el de el turismo de montaña, ¿no? Es decir, que esa idea de la conquista de la montaña, de volver a la naturaleza, de alguna forma bucear en ese espacio alpino, eso surge precisamente en el Mar de Glace por el lugar en el que además han pasado no solo Friedrich, ha pasado Turner, ha pasado Ruskin, ha pasado Viollet-le-Duc, han pasado los hermanos Lumière, han pasado Napoleón, ha pasado Lord Byron, es que prácticamente toda la cultura europea pasó por esa puerta, ¿no? Fue la puerta de entrada para entender la montaña como algo cercano y algo en el que, bueno, esa conquista de la naturaleza. Por eso tiene ese valor de alguna forma también simbólico de lo que significa, ¿no? Ahora se proyecta en este Mendifilm Festival, pero pasó también por el Cinemaldia Donostiarra. ¿Qué acogida ha tenido el corto, Jesús Mari? ¿Qué feedback tienes del público? Sí, la verdad, el feedback ha sido fantástico. En Donosti, en el Cinemaldia, funcionó muy bien. De hecho, incluso, bueno, en junio también estuvo en el Festival de Bangalore en India, y de hecho, bueno, ganó el premio al mejor corto de animación. Estuvo también en otro festival en Nueva York en agosto, y sigue, digamos, de alguna forma ese periplo, ¿no? Y yo creo que es importante, es decir, que además este tipo de productos que no encajan dentro de los tempos habituales de las distribuidoras de cine, su espacio natural son los festivales, ¿no? Y entonces todo lo que ayude a visibilizar ese trabajo, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que el arte, si no hay este segundo elemento comunicacional, ¿no? Esa parte que está, bueno, quienes se acercan no queda en el estudio, pierde parte de su potencial, ¿no? Y creo que desde el arte pues, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y de alguna forma supone también una responsabilidad para el artista que debemos de asumir. Estamos hoy, el paisaje no es el mismo, nuestra forma de mirarlo tampoco, y el arte puede trabajar para poner en cuestión, o sea, abrir el debate de alguna forma para que hablemos sobre estas cosas. Pues vamos a seguir recorriendo el cartel del festival, gracias a Jesús Mari Lazcano, el director de Natura Fugit. Jesús Mari, si quieres seguir horadando esta vía de títulos en latín en tus siguientes películas, te he seleccionado Ad Nauseam,
que puede Sí, quizá hasta el hastío, sí, que puede ser para alguna característica sí, humana quizá, y que Nunc, sí, que es aquí y ahora, Mare sí, Magnum, mar grande, pero lo sí, utilizamos para un problema pero grande, sí, pero literalmente no sí. tendría por qué serlo. Y también, como último, Memento Mori. Recuerda que morirás. Sí, Ahí los dejo, ciertamente. Jesús Mari. Bueno, Tú verás si coges el bueno, guante o no. acepto la invitación Venga, y ya veremos en el futuro qué ocurre. a ver Un qué saludo, un pasa. fuerte abrazo y es que ricasco. Agur, Jesús Mari Lazcano, Agur, Caiso, agur. Julen Elorza, director de Cantos y Flores. Hola, Julen, muy buenas. Hola, muy buenas. Eres corredor y también habitual de las grandes competiciones porque eres operador de cámara. Sí, sí, coordino y grabamos, vamos, todas las carreras de las Skyrunner World Series. Ahí estoy un poco responsable de vídeo y es donde también conocí a las protagonistas de esta película. Perdón que estoy sin voz un poco. Bueno, los días de festival que ya van dejándose notar. A ver, Julen, Cantos y Flores, ¿qué es esta película que presentas este año en el Mendifilm? Pues Cantos y Flores diría que es un viaje donde pues Karina Carsolio, una corredora mexicana, quiso pues cerrar una etapa de 7 años en las que tuvo que lidiar con la muerte de un hermano y una ruptura un poco, diríamos, dura. Y era su forma de cerrar una etapa, volver a Bolivia con otra compañera, en este caso, Hilary Girardi, para hacer 3 montañas de más de 6.000 metros de forma más rápida posible. Se acercan a las montañas, a las cimas más emblemáticas seguramente de un país como Bolivia. ¿Qué relatan de su historia con su hermano y, como decías, en su vida personal, los ascensos y descensos de estas cimas? Pues ahí yo creo que de alguna forma Karina se abre totalmente. Karina es una chica muy espiritual, sin duda. Y yo creo que pues la película plantea cómo ve la vida en general, cómo tenía esta relación con su familia en general, no solo con su hermano. Y bueno, la naturaleza está presente constantemente. Diría que sí, ella se muestra como es realmente. Está muy conectada los últimos años con tradiciones indígenas mexicanas y las muestra, yo creo que sus rituales y todo esto. Julen, respecto a la evolución del festival y el hecho de que tú te hayas presentado, ¿conoces propuestas similares en otros lugares? Pues, pues no sé. Ujú. Es verdad que en este caso un poco el hilo conductor van a hacer récords bueno, Hillary tiene el récord de montaña en el Mont Blanc, igual es famosa por ello, y Karina diría, es 10 años más joven y viene de otra generación. Y es verdad que mujeres tampoco está tan presente este tema de los récords de montaña, pero en este caso tampoco es el foco absoluto de la historia, ¿no? Es una excusa, su hermano Tom le propuso a Karina este viaje Ujú. y una semana antes del viaje murió, en un accidente en Mont Blanc, casualidad. Y es una forma de ellas, de las dos, que además una semana antes iban a Perú a hacer una carrera del circuito donde yo también estaba, pues dijimos, venga, me plantearon la idea y era una forma de cerrar el círculo un poco. Hemos hablado de esa visión en el Festival de las Montañas como elemento casi sagrado, ¿no? De su relación con los Sí, dioses, con lo sobrenatural. Si en algún lado sucede esto, bueno, sucede en varios, la verdad, pero uno de ellos, sin ninguna duda, al nivel del más alto, es Bolivia, ¿no? Hablamos del Huayna Potosí, el sí. Illimani, el Sajama. ¿Nos describes brevemente, en la medida en que se pueda, qué aura se respira por allí? Pues sí, es verdad que lo que has mencionado, ¿no? El Huayna sí es el así destino, es uno de los 6.000 más, diríamos, fáciles de hacer, ¿no? Y sí que es un destino bastante turístico. Pero es verdad que la montaña está cambiando muchísimo también con el cambio climático. No solo en el Mont Blanc, como han comentado antes, el glaciar. Karina hace 7 años fue allí después del accidente, fue con sus amigos, decidieron ir igual igual. Y desde entonces ha cambiado muchísimo. Y bueno, pues eso
se trata también en la historia un poco, ¿no? El cambio que está dando y cómo estamos planteando nuestra relación con la montaña, sin duda alguna. Sí, se le ve afectada, sin duda. Julen, una pequeña duda más técnica que otra cosa, y dada tu condición Sí. de operador de cámara, hablamos de, en el caso del Huayna Potosí, 6.088 metros. Claro, si ellas van corriendo, ¿tú cómo lo grabas? Hay que correr delante, ¿no? En este caso el Huayna fue igual de las más sencillas de las tres, pero es verdad, bueno, yo salí, en este caso grabé, no llegué hasta la cima, pero me quedé un poquito más abajo y salí pues 1 hora y media antes que ellas, así más o menos. Y es verdad que no teníamos muchos recursos. Estas grabaciones yo las hubiera hecho igual con 3, 4 personas, toda la subida. Siempre me intentaba quedar un poquito en el centro y trabajaba mucho con el dron y luego le seguía un tramo a ellas corriendo, pero es verdad que, o sea, ellas ya venían muy aclimatadas, es que subieron, vamos, como unos cohetes. Era imposible seguirlos mucho con la cámara y con el dron, obviamente más sencillo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Es que es un Sí. desafío importante también a nivel físico, por mucho que tú seas corredor de montaña, al final, como dices, ¿no? Estás en esa faceta de director de la película, no estás en momento preparación, digamos, para competir y claro, también tiene que ser complicado. Así que nada, para resolverlo y ver cómo te han quedado los planos, si se nota o no el jadeo, tendremos que ver la película Cantos y Flores, que nos presenta Julen Elorza, este Mendifilm que seguro girará de aquí en adelante en algunas de las cimas más emblemáticas de la montaña boliviana. Así que, Julen, que vaya bien la gira con la peli y mil gracias por haber estado con nosotros. Perfecto, ahora muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.